Muy buenos días a todos y a todas. Es un gran honor estar hoy junto a ustedes para contarles lo que hemos estado haciendo en el Hub de Políticas Públicas de la Fundación Encuentros del Futuro. Llevamos 7 años convocando a un grupo amplio y transversal de la sociedad a debatir de los temas que son importantes para Chile. En nuestras mesas de trabajo invitamos a la academia, al sector público, al sector privado y a la sociedad civil a conversar y a ponerse de acuerdo en cómo abordar los desafíos de nuestra sociedad. No es una tarea sencilla. Ponerse de acuerdo no es fácil. Así lo han demostrado algunas de nuestras últimas experiencias republicanas. Pero sí se puede. Y prueba de ello es este libro que hoy lanzamos, que se llama Desafíos del futuro de la niñez. Un trabajo que se realizó de manera sistemática durante los últimos 2 años y que presenta 4 pilares para abordar el futuro de las niñeces. Y para que nos cuenten de qué se tratan algunas de las propuestas de estos 4 pilares, están hoy día con nosotros 4 de sus autores. Nos acompaña Carolina Rojas, subdirectora del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica de Chile, quien nos hablará del capítulo Asentamientos, ciudades, espacios públicos y relación con la naturaleza. Bienvenida, Carolina. Hay que prender el... Gracias. Bien, excelente. En la testera se encuentra también Jorge Varela, director del Laboratorio de Convivencia del Instituto de Bienestar Socioemocional de la Universidad del Desarrollo. Jorge nos hablará del apartado Convivencia, Ciudadanía, Bienestar y Salud Mental. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Se encuentra acá Luis Santana, director del programa Formando Ciudadanía Digital de la Universidad Adolfo Ibáñez, quien profundizará sobre la experiencia, educación y cultura digital que aborda este libro, obviamente. Bienvenido, Luis. Gracias, Jota. Y finalmente está también el doctor e investigador Javier Morán, docente de la Universidad de Valparaíso, quien profundizará sobre el capítulo Parentalidades, Familias y Bienestar Social. Gracias, Javier. Muchas gracias, Jota. Bien, oye, este es un libro de infancia, ¿no? De la niñez. Y los niños, como decían algunos de los primeros que hablaron en este lugar, la atención es cada vez más escasa. Entonces hemos traído este pequeño reloj de arena para contabilizar la importancia del tiempo. Entonces, sin ánimo de presionarlos, pero ponerlos a disposición de que podamos contabilizar el tiempo y que podamos avanzar porque estamos avanzados en la hora del programa. Se lo voy a poner acá en la mesa, sin ánimo de presionar, pero para que, a propósito de la pregunta que yo le haga, sientan que tienen que jugar con el tiempo para convencer a los niños, niñas y adolescentes que están hoy día aquí también en la sala y que están muy atentos y atentas, entiendo, a lo que se está conversando acá, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta es para Carolina. ¿Cuáles son los desafíos de la niñez en el ámbito de los asentamientos, ciudades, espacios públicos y relación con la naturaleza? En el fondo, ¿cuál es el diagnóstico que hoy día presenta el documento en esta arista? Carolina. Buenísimo. ¿El reloj lo das vuelta tú? Bien, excelente. No, me encanta lo del reloj, porque acabo de terminar la serie Ágata y había una prueba con un reloj de arena, así que buenísimo. Respecto a los desafíos del asentamiento, ciudades, espacios públicos, si escucharon bien el video, hubo uno de los niños que dijo, me imagino una ciudad y el futuro sin naturaleza y solo llena de edificios. Lo dijo claramente. Y básicamente ese es uno de nuestros grandes desafíos. Las ciudades están cada vez más alejadas de las niñeces, hemos perdido espacios públicos, áreas verdes, tenemos una serie de situaciones de contaminación. Y en el libro lo hemos abordado no solo en las ciudades, también hablamos de los entornos rurales, de los asentamientos y también de esta relación con la naturaleza que cada vez es más lejana, sobre todo cuando habitas estos espacios tan densificados. Y un segundo desafío es el cambio climático. Sin duda la adaptación que necesitamos en las ciudades, donde los niños, niñas y adolescentes son los que más sufren esta como ecoansiedad, necesitamos generar soluciones para que las ciudades sean cada vez más saludables, seguras, resilientes para el futuro, ¿cierto?, de la humanidad, básicamente. Eso, mira. Excelente, justo en el tiempo. Gracias, Carolina. Vamos con Jorge.
La misma pregunta, sobre el diagnóstico del capítulo. ¿Cuáles son los desafíos de la niñez en el ámbito de la convivencia, ciudadanía, bienestar y salud mental? Muchas gracias. Saludos a todos y todas de nuevo. Acá representamos a varios investigadores e investigadoras que hicieron distintos capítulos en esta sección y relevan la importancia del bienestar como aquel atributo, este componente individual que de alguna manera, gracias a un legado positivo de la pandemia, hoy día hay más conciencia y hay más interés público y privado de generar condiciones para que el bienestar de niños, niñas y adolescentes sea un eje transversal de varias políticas. Y varias de las propuestas van en esa línea. En segundo lugar, ese bienestar va de la mano en generar más convivencia. ¿Cómo generamos más convivencia? Promoviendo la participación. Varias de las propuestas enfatizan la importancia de promover instancias, mecanismos, iniciativas que existan mayor participación, una participación que sea con un poder de incidencia real, que sean co-investigadores o co-investigadoras, y que eso también incida en mayor o mejor salud mental. Necesitamos más recursos, necesitamos más financiamiento, y el defensor de la niñez fue clave en hablar de cómo visibilizamos esta necesidad. Y una de las propuestas, un par, de hecho, habla de la importancia de tener un financiamiento para esto. Wow. Excelente. Antes del tiempo, inclusive, les pido por favor que los micrófonos lo más cerca de sus bocas para que, en el caso tuyo, Luis, si lo corres más hacia adelante, para que, o te acercas tú, eso, porque se escucha más. Bien. Luis, lo mismo, diagnóstico. ¿Cuáles son los desafíos de la niñez en el ámbito de la experiencia de educación y cultura digital? Guido Girardi, cuando hablaba hace un rato, nos ponía claramente cuál es el desafío que tenemos en esta área, que tenemos la discusión que se da en los medios acerca de estos pánicos que hay con respecto a la tecnología y lo que está viniendo versus la evidencia que existe y cómo debemos enfocarnos un poco lentamente a saber qué es lo que sí está pasando. Entonces no son cis y no son blancos y negros en las tecnologías, hay un número incalculable de oportunidades que tiene la nueva tecnología, como también riesgos. Pero no todo riesgo implica daño y no toda oportunidad implica beneficio. Significa que tenemos que hacer algo para evitar esos daños y algo para aprovechar esas oportunidades. Alguna de las cosas, no es suficiente dejar los términos y condiciones para que los padres, los colegios puedan diagnosticar los riesgos que se están enfrentando con una nueva tecnología. Sabemos también que las brechas que existen hoy en el espacio físico se reproducen en el espacio virtual. Entonces no podemos abordar las inequidades digitales sin abordar las inequidades que existen en el espacio físico. Entonces todas nuestras mesas están conectadas finalmente en donde los niños tienen los pies, con quienes viven y cuáles son las relaciones sociales con las que están interactuando. Excelente, muchas gracias. El reloj corre para Javier por allá. ¿Cuáles son los desafíos, Javier, de la niñez en el ámbito de parentalidades, familias y bienestar? ¿Tienes otro reloj más? Uno más. Para posar dos. Vamos. Resumiendo lo que hemos visto en las diversas propuestas, hay un factor que es súper importante, que es algo que todos quienes criamos nos exigen tener, pero no tenemos muchas veces: tiempo. Muchas de estas propuestas hablan de la necesidad de conciliar una vida en un contexto de muchas oportunidades. Más que nunca hemos tenido oportunidades de desarrollo en nuestro país que nos permiten, ¿no es cierto?, estar haciendo muchas de las cosas que en otros momentos no se podía. Hoy día sí podemos, pero no tenemos tiempo tampoco para estar con estos niños. Nuestro cerebro humano, ¿no?, está hecho para que te críe una aldea, ¿sí? Hoy día nos cría una familia, muchas veces monoparental, que no tiene espacio ni posibilidades de poder entregarle a este niño ese tipo de recursos que necesita para criar, ¿no? Esto, que tal como estamos proponiendo acá, como salen diversas propuestas, buscan devolverle a la comunidad también este rol que tiene para acompañar y no solamente cuestionar la falta de competencias que tienen cuidadores que están extremadamente saturados y a quienes les estamos exigiendo de manera uniparental, ¿sí?, que resuelvan las soluciones de una comunidad para la cual este cerebro originalmente estuvo estructurado. Muchas gracias, Javier. Muy interesante. Y muchas gracias también por hacerle honor al tiempo. El reloj que corra hasta Carolina para volver acá y hacerle la pregunta siguiente. Ya levantado el diagnóstico, ¿verdad?, desde ustedes cuatro,
¿Cuáles son las propuestas de este documento para abordar, en el caso particular de tu apartado, Carolina, asentamientos, ciudades, espacios públicos y relación con la naturaleza? Sí. Bueno, primero hicimos una convocatoria abierta, así que llegaron varias propuestas de todo Chile, de centros de investigación, de universidades regionales, nacionales, y estas se han centrado principalmente como en fomentar la caminata en niños y niñas, como que hay un diagnóstico de esta pérdida de caminar de forma segura, así que hay varias propuestas relacionadas con ciudades caminables, también todo lo que tiene que ver con la calidad del aire, ya sea exterior e interior. Muchas escuelas, ¿cierto?, no tienen la calidad suficiente para poder estudiar. Hay un exceso de carbono, por ejemplo, entonces hay propuestas relacionadas con ese tipo. También hay varias relacionadas con la participación, súper relevante. Buena parte de las iniciativas de planificación urbana, o sea, cómo se planifica, se decide el futuro de la ciudad, no está la voz de niñas, niños y adolescentes. Entonces, hay propuestas centradas también en participación, para una planificación más inclusiva, participación en lo que es el diseño urbano y otras se centran en lo que es la educación ambiental. Ya cómo lograr que la educación en términos como de desafíos territoriales, planificación urbana, cambio climático, estén desde nuestra formación temprana. Y creo que no se me queda ninguna. Bueno, y la última, ya que es bien específica, está relacionada con liceos especializados en lo que son las zonas costeras. Como que los establecimientos educacionales en zonas costeras tengan un foco especial en la sustentabilidad, en los desastres naturales y en la economía azul. Así que hay una diversidad de propuestas bien, bien interesantes. Muchas gracias, Carolina. Es interesante cómo converge la ciencia, la tecnología con volver al origen, por ejemplo, Claro. lo que planteaba al inicio con esto de las caminatas, ¿no? Jorge Varela, ¿cuáles son las propuestas de este documento para abordar los desafíos de la convivencia, ciudadanía, bienestar y salud mental? Las 14 propuestas se mueven desde un plano individual de estudiantes y de fortalecer ciertas competencias en los sujetos, o en niños, niñas y adolescentes en este caso, pero es muy interesante cómo va alejándose, ¿cierto?, del niño, la niña y adolescente y mirando aquellos contextos que hay que modificar. Y básicamente plantear la importancia de generar condiciones. ¿Condiciones dónde? En salas de clase, en comunidades escolares. Sí, son todos bienvenidos, para que esto se pueda generar esta transformación. Esa participación que decíamos antes no se genera si no cambiamos la manera en que convivimos en una sala de clase, convivimos en una comunidad escolar, y al mismo tiempo plantear la importancia de generar condiciones también territoriales, espacios más seguros, espacios donde haya mayor participación, incluso espacios de juegos, como ludotecas, por ejemplo, comunitarias, que se puedan ir moviendo. Esto no pasa si que no hay financiamiento, insisto, ese ha sido también un tema clave, y propuestas súper específicas de cómo generar un financiamiento moderno, más eficiente y que vaya al beneficio, ¿cierto?, en este caso de la infancia. Y un tema también transversal a esto es la salud. Cómo damos espacio de atención salud para aquellos casos de necesidades más específicas y cómo mejoramos la cobertura a edades más tempranas, de promover la salud en este caso. Wow. Muchas gracias, Jorge. Les agradezco también la precisión en el uso del tiempo. Luis, ¿cuáles son las propuestas de este documento para abordar los desafíos de experiencia, educación y cultura digital? Gracias. Ahora probablemente me voy a demorar un poquito más, eso sí, que el reloj. La red de tecnologías digitales y el Internet ampliaron el espacio de interacción humana. Nosotros ahora estamos interactuando en un espacio que es online, que es virtual, pero es nuestra misma vida que se está expandiendo a geografías digitales. Con ese contexto es que nuestra subcomisión, con mi colega Rayén Condesa, que está aquí de la Universidad Católica, nosotros dirigimos una serie de reuniones y revisamos muchas propuestas que podemos organizar en tres tipos, ¿no? Están aquellas de alfabetización, pero no una alfabetización ya en el uso de los dispositivos, de las tecnologías, sino una alfabetización que nos permita actuar en ese espacio digital que está funcionando. Y ese actuar tiene que ser en beneficio de nuestro desarrollo personal, social y de nuestras comunidades. Ese tipo de alfabetización. En segundo ámbito, también vimos que este nuevo espacio de interacción humana es un espacio de gobernanza. Si la política pública deja esos espacios de gobernanza sin hacerse cargo de ello, alguien va a tomar esa gobernanza. Y no necesariamente esos poderes van en beneficio de niños, niñas y adolescentes.
Eso es una de las, decimos, la política pública, y los políticos deben hacerse cargo de este nuevo espacio. Y la tercera línea de propuestas tiene que ver con tomar una perspectiva de derechos en el desarrollo de las tecnologías. No puede ser que toda la responsabilidad caiga en las escuelas, en los padres, sobre cómo protegernos de estas tecnologías. Los proveedores de servicios de Internet y servicios digitales deberían traer integrados la protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes en la generación misma de estas tecnologías. Esos son los 3 grupos de propuestas. Excelente, muchísimas gracias, Luis. Le pasamos el reloj ahora a Javier. Javier, ¿cuáles son las propuestas de este documento para abordar los desafíos de parentalidades, familias y bienestar social? Fue interesante recibir varias propuestas que evaluaban el funcionamiento de diversos programas que ya están andando, y yo creo que ha sido súper importante la investigación en términos de poder ir dando cuenta qué sirve y cómo ponerse al servicio de los programas que ya están. Hay harta relevancia, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, el programa de Habilidades para la Vida y todas las posibilidades que da y todo el tremendo desarrollo que ha tenido a lo largo del tiempo. Varios estudios hicieron alusión a ese, por ejemplo, por eso lo quiero relevar como un ejemplo. En el tema de la expansión de programas, en el fondo, que de apoyo a la crianza, también está la idea de proponer nuevos programas también que estén orientados a la formación de habilidades socioemocionales y el trabajo no solamente con familias directamente, sino que también con profesionales que están en este ámbito. Hace un rato ya se habló de lo central de lo relacional, por ejemplo, en el área de la educación. Promoción de políticas públicas de conciliación entre la vida laboral y familiar. Ese es un tema extremadamente relevante, nos parece, que ha salido últimamente y sobre el cual estamos tratando de descubrir cómo hacemos para avanzar en esa línea. De manera más específica, el fortalecimiento de centros de oportunidad y la creación de centros de apoyos comunitarios en la crianza, ¿sí? Hay varias ideas respecto a eso. Me quiero centrar en uno, hay algunos más, pero hay uno que me resulta también interesante, como para no hablar de todo y en honor al tiempo. El reconocimiento y políticas que valoren el reconocimiento a la diversidad de familias, de posibilidades y de contextos como para poder cumplir con estos objetivos. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias por el uso del tiempo. Hay una pregunta que es para todos y todas, y vamos a alternarla, no mantengamos este orden que venimos. La pregunta es muy sencilla. ¿Cuál es el legado que esperan ustedes que en el pilar que les toca representar se sostenga en el tiempo para el futuro de la niñez en Chile? El que quiera tomar primero el micrófono, bienvenido. Bien, Luis. Yo puedo partir. Nosotros tuvimos la oportunidad de traducir lo que son nuestras investigaciones a alguna política pública concreta, o tratar de que cómo se puede esto traducir a una implementación. Sin embargo, no basta con tenerlo en el libro, ¿no? Nosotros los académicos, cuando tenemos las cosas, las dejamos en el paper y ojalá tengan algún impacto. Yo creo que este libro es la oportunidad de hacer advocacy por aquellas cosas que nosotros descubrimos que deberíamos estar haciendo. Deberíamos agarrarla de bajito el brazo, enviársela a un diputado, al senador que nos interese promoverlos. Creo que todas tienen evidencia, todas son posibles de implementar, y trabajar por los niños, niñas y adolescentes siempre es una buena punta de lanza para producir cambios beneficiosos para toda la sociedad. O sea, porque los políticos están menos resistentes a trabajar por niños que con la sociedad toda, y trabajar por los niños nos beneficia a todos en realidad. Eso. Muchísimas gracias. Javier. Sí, en virtud también del grupo que se ha convocado, gran parte son académicos, investigadores, no puedo dejar de mencionar que cuando tú reúnes a investigadores pasan cosas como esta, ¿sí? Que buscan tener impacto sobre las políticas. Necesitamos más recursos como para poder desarrollar este tipo de instancias que solamente favorecen a la gente, ¿sí? Segundo, que un poco me salgo de ahí, que tiene que ver con la línea que me ha tocado representar. Me imagino cómo el fortalecimiento de este tipo de estructuras, en el fondo, va a tener un objetivo final, que es el desarrollo de confianza en las propias personas, en sus propias capacidades, como para hacer aquello que quieren hacer, ¿sí? Pero también esta confianza de los niños y de las personas en los otros, en las comunidades que también pueden aportar. Sabemos que si tú aprendes a confiar en esto, tienes la posibilidad de insertarte de mejor manera en este mundo, así que no, se me ocurre no pensar en eso. Muchísimas gracias, Javier. ¿Jorge? Yo creo que el legado que buscan estas 14 propuestas
es sumar a un cambio de paradigma de cómo tenemos una nueva relación entre la academia, las políticas públicas y la generación de conocimiento y cómo co-construimos ese conocimiento. Los académicos somos muy endogámicos y básicamente hablamos solo entre académicos y eso muchas veces no impacta casi en nadie, solo en la vida del académico con suerte. Y creo que cambiar ese paradigma es un legado que al menos yo lo leo en estas 14 propuestas, lo leí en este grupo que participa dentro de este espacio y lo escuché en las ponencias de la mañana, o sea, al comienzo, ¿no? Como hablábamos de visibilizar la infancia, reconocer las riquezas del país y de alguna manera generar esas transformaciones. Y ese legado va a funcionar, y de nuevo, transversalmente, en la medida que generemos condiciones que le genere el Estado, condiciones que le generamos desde el ámbito privado. Eso va a generar, a mi juicio, un cambio a futuro o una apuesta a futuro o un desafío a futuro. Muchísimas gracias, Jorge. Carolina. Bien, bueno, yo puedo cerrar. Bueno, lo principal que buscamos con estas propuestas es tener entornos urbanos y rurales más seguros, más adecuados, ¿cierto?, a los niños, niñas y adolescentes. Yo leí todas las propuestas, revisada, fue un trabajo de 2 años. Destaco 4 puntos fundamentales. El primero, volver a tener ciudades caminables y seguras. O sea, los que tenemos más de 35 o 40 años caminábamos y jugábamos en las ciudades. Ahora eso, en las calles, perdón. Ahora eso es muy difícil, imposible. Todos se deben acordar de auto y venía el auto y nos guardábamos un poquito, pero luego volvíamos a usar las calles. Hay varios estudios que dicen que los niños ya no caminan solos, no pueden caminar solos, tienen que caminar siempre acompañados. Y si hay una tendencia a un uso mayoritario del automóvil, hay menos posibilidad de caminar. Entonces, el legado es transformar nuestras ciudades caminables y seguras. Segundo, la calidad ambiental, o sea, que niños, niñas y adolescentes no estudien en entornos contaminados, porque eso afecta, yo no trabajo en biología ni neurociencia, pero hay una serie de artículos que señalan cómo afecta, ¿cierto?, nuestro nivel cognitivo, la contaminación. La transformación en lo que es los espacios de participación. O sea, hay varias propuestas centradas en eso: promover el sentido de pertenencia, promover la ciudadanía activa, que niños, niñas y adolescentes participen en la toma de decisiones, que se les involucre y se les respete, ¿cierto?, su opinión, no se les considere como de distinto nivel o menor jerarquía que la que pueda tener un adulto, ¿cierto? Se habla que los espacios públicos, las ciudades tienen esta mirada más adultocéntrica. Y, por supuesto, la educación ambiental, o sea, es clave una educación centrada en el respeto, en la preservación y conservación de la naturaleza, en la biodiversidad, en la sustentabilidad y, por supuesto, en el cambio climático, que es una de las grandes crisis que nos afecta. Yo espero que el legado vaya por ahí y que las políticas públicas se centren en lograr este tipo de objetivos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Démosle un aplauso grande a ellos y a ellas, que no solamente son ellos, sino que representan a muchos de ustedes que están acá, que fueron parte del desarrollo de este libro, que estamos muy agradecidos y que hoy día estamos celebrando.